Bueno, acá estamos con tres amigos charlando un tema apasionante para mí. Son Roberto Gargarella, Oscar Salvadores y Jorge Sigal. Y tenía la palabra Roberto. Decía simplemente que en Argentina, lamentablemente, ambas cosas suelen ser ciertas, como los dos lados de la ecuación. En este caso, digamos que hay una politización extraordinaria e indebida de la justicia. Entonces, si cualquiera que se queje, digamos, cualquiera involucrado en una causa política que se queje de la justicia, seguro que tiene razones para hacerlo. Y también puede ser cierto, y suelen serlo, digamos, las imputaciones que muchos de ellos tienen sobre sus espaldas. Entonces, digamos, el peligro es que uno quiere a veces decir, bueno, como la justicia está politizada, entonces esta persona es inocente. No, puede ser que la persona es culpable y la justicia está al mismo tiempo indebidamente politizada. Las dos cosas son posibles. Claro. Suele ocurrir eso. Sí. Claro. Vos decías, Oscar. Yo retomo un poco lo que decía Jorge acerca de la teoría conspirativa. Seguramente Roberto conoce mucho más a este autor que yo. Yo lo conozco nada más que a través de su faceta jurídica. Hans Kelsen, que fue un gran filósofo del derecho, pero Kelsen tiene un libro que fue traducido en 1945 sobre sociología, donde explicaba la mentalidad primitiva con respecto a la historia del castigo, por qué se castigaba, por qué no, etcétera, etcétera. Ahí decía, por ejemplo, que el primer delito fue el homicidio y la primera pena también fue el homicidio, o sea, la época de la venganza de sangre, etcétera, etcétera. Y contaba que cuando estudios muy posteriores, pero en regiones no civilizadas todavía, se había observado, por ejemplo, que ante una gran sequía, los lugareños nunca se preguntaban qué es lo que está pasando, porque no conocían el nexo de causalidad entre efecto y causa, pero sí lo atribuían a una mentalidad. ¿Quién no quiere que llueva? Y esa mentalidad nosotros filogenéticamente todavía conservamos en nuestro ser toda la evolución anterior, desde el primer primate. Y la teoría conspirativa es hija de la imposibilidad de encontrar causas objetivas a los fenómenos. Entonces, ante algo que está sucediendo, inmediatamente la teoría conspirativa, alguien lo quiere. Sí, la imposibilidad o la falta de voluntad. O la falta de voluntad, obviamente. Esto que acaba de decir Jorge, de que salen novedades acerca de que unen todos los problemas de América Latina, lo acaba de publicar Rafael Bielsa en el libro que se llama justamente Lawfare. No menciona Bolivia porque todavía no había pasado lo de Bolivia, pero lo menciona claramente a Ecuador, que meten preso a un correísta, a Brasil con la destitución de Dilma y el aprisionamiento de Lula, y por supuesto pone en primer lugar a Cristina Kirchner con la persecución que se tiene, y lo dice ahora. Y cuando uno busca algún antecedente, encuentra que es un libro de historia que escribe su coautor Peretti sobre el grito de Alcorta, la persecución que se hizo en Santa Fe, etcétera. Pero no puede ni una palabra, dice, desmintiendo lo que para aquellos que han seguido la trama judicial de estas causas abundantes y famosas, sabemos que hay cosas que no hay explicación para esas, salvo que uno caiga en la condena anticipada, digamos. Sí, Jorge. No, a esto me gustaría agregarle el tema de que la conspiración perfecta es la que junta justicia con medios, ¿no? Es decir, una de las razones, supongo, por las que yo estoy acá. Entonces yo diría lo siguiente. ¿Cómo supones? No, pasaba, viste, luces. No, me refiero a que es de lo que más puedo opinar es acerca del periodismo, y me parece que ahí otra vez estamos frente al mismo tema. La idea de hay un centro coordinador de acciones desestabilizantes contra los regímenes populares tiene dos patas. Esas dos patas son ahora la justicia, los jueces
corruptos al servicio del poder permanente, y los medios de comunicación y los periodistas. Vuelvo a insistir, las dos cosas tienen componentes, como decía Roberto, de verdad. ¿Quién podría decir que no existen los operadores periodísticos? ¿Quién podría desmentir que hay tipos que trabajan al servicio, que son mercenarios al servicio de los poderes económicos? Existieron siempre. La generalización se lleva puesta una herramienta fundamental de la democracia, que es que los medios de comunicación y los periodistas juegan un papel fundamental, aún participando en algunos casos de cuestiones limítrofes, de estar moviéndose en territorios limítrofes de la ética, porque quien crea que el Watergate nació de una sana operación de las instituciones democráticas de los Estados Unidos, garganta profunda. Pero claro, es no entender que el origen es espurio, que surgió de los servicios de inteligencia, que los servicios de inteligencia quisieron usar a los periodistas de alguna manera supieron defenderse, porque las instituciones de Estados Unidos, creo yo, son un poco más fuertes, un poco más están un poco más protegidas, pero esto existe. La generalización, vuelvo a decir, se lleva puesto a Daniel Santoro en Argentina. Claro. La generalización en Argentina es decir, el enemigo es Daniel Santoro. Y ahí es cuando entramos en los problemas típicamente argentinos. Y después terminamos haciendo leyes especiales. Yo padecí cuando era chico de una ley especial, que era la ley anticomunista. Había una ley que llamaba 17, que era la 17.401, que combatía a todo aquel tipo que tenía una ideología comunista. Esto es la Argentina. Entonces, las ideas generalistas, el llevarse puesto al todo, trae estas consecuencias. Y esto es lo que me parece que nosotros estamos obligados hoy a denunciar y a proteger. Entonces, no nos atropellen la libertad de expresión pretextando cuestiones que son reales, pero no se nos lleven puesta la libertad de expresión. Yo diría, el presidente que va a asumir ahora tiene como un modelo fuerte a Néstor Kirchner, para muchas cosas. Entre otras cosas, Néstor Kirchner, siendo gobernador reelecto en Santa Cruz y habiendo sido antes intendente de Río Gallegos, en su momento despachó sin ningún miramiento al procurador general, el señor Sosa. Y en ese entonces lo defendió Raúl Zaffaroni. Raúl Zaffaroni dijo de Néstor Kirchner, palabras más, palabras menos, que era un autoritario, para ser suave yo, porque ya no me acuerdo exactamente las palabras, pero desde luego que defendió a Sosa contra la arbitrariedad de que lo hubieran despedido como si fueran un empleado más y no el procurador. Nunca, y llegó a la Corte Suprema eso, que dio orden de restituirlo a su lugar. Jamás Sosa fue restituido a su lugar. Es decir, no nos asombremos si plantamos olmos y no nos dan peras. Porque es así. No se le puede pedir peras al olmo. Yo espero que realmente Alberto Fernández, presidente, algunos de los temas a los cuales era habitual Néstor Kirchner, hacía Néstor Kirchner, las deje en el olvido. Por lo menos las corrija, ¿no? No sé qué opinan ustedes. Yo creo que tengamos la mejor esperanza, pero todas las señales, si son insistentes y además son de hace años, no son interesantes en ese sentido, porque el presidente electo muestra una llamativa, yo diría, sensibilidad frente a las críticas que se le hacen, que le ha impedido, digamos, aún a días de ser electo, contenerse, autorrestringirse frente a periodistas que lo critican, jueces que actúan en un sentido que no le gusta, y entonces lo toma como una ofensa personal y a los gritos, digamos, cosa que es realmente sorprendente, o sea, la dificultad que tiene para atarse las manos frente a quien piensa distinto, y que eso no es una buena noticia tanto en relación con el modo en que reacciona con los medios como los modos en que reacciona frente a los jueces que piensan distinto, o sea, las, entre comillas, amenazas, porque uno no puede tomarla sino de ese modo, que ha hecho frente a, bueno, ahora los jueces van a empezar a actuar de este modo, ahora los jueces van a dejar de hacer esto, ahora los periodistas van a dejar de operar, digamos,
muestra como un rasgo muy preocupante que hoy uno lo quiere atribuir, digamos, al folclore, la política, pero la verdad es que uno debiera tomarlo en serio y ya estar preparado para resistir movimientos que son esperables de acuerdo o sea, no nos vamos a poder sorprender, digamos, cuando aparezcan medidas digamos, de operación sobre el Poder Judicial. En todo caso, a lo mejor eso va a ser difícil alegarlo, porque también, por lo que decías bien, yo creo que siguiendo el modelo de Néstor Kirchner ha operado tanto en el ámbito de los medios como en el ámbito de la justicia, mucho a través de formas no visibles, o sea, a través de los servicios de inteligencia, a través de los, digamos, incentivos económicos por debajo de la mesa. Entonces, ese es un escenario también complicado. No digo que es una novedad de este nuevo gobierno que llega, digo que es una continuidad lamentable de la cual, digamos, el presidente electo no es ajeno, sino que ha sido un actor protagonista durante muchos todo este años. tiempo. Sí. Claro, esto me lleva a pensar en una cosa que quería compartir con ustedes, que me acompañan en la mesa, y ustedes que nos están escuchando. Esta necesidad de ser fundante cada vez que una fuerza política gana las elecciones, de la cual no escapó tampoco Macri, En su discurso de despedida del jueves pasado, volví a decir, nosotros vinimos a cambiar. Es decir, como si fuera tan fácil cambiar las matrices de un país. Y yo no voy a decir de él, Argentina, como si fuera el más difícil de los países, porque cada país debe tener sus dificultades y sus propias matrices. Apenas si uno puede modificar, y ojalá que siempre para bien y para beneficio de las instituciones más sólidas, ¿no? Esta historia de ahora los jueces van a hacer tal cosa, ahora el periodismo, y antes eso yo ya lo escuché. Y desde Perón, para no irme a las calendas griegas, que ya es medio calenda griega, cuando dijo, con la prensa en contra ganamos, con la prensa a favor perdimos, hasta la propia experiencia del 2013, cuando se acaban las pretensiones de la reelección de Cristina, esa cuestión, no aprenden del pasado. No aprenden. Es increíble cómo caen en esta cuestión de creer que cuando uno asume en un país todo se puede cambiar. Durante la campaña yo hasta puedo entender un poco de demagogia. Es parte de una campaña, yo diría. Pero señores, se acabó la campaña. Ahora hay que gobernar. Díganos qué van a hacer para mejorar un poquito las cosas. No sé, bueno, perdónenme este desahogo de vieja que tiene historia. Sí, está vinculado a lo que yo decía hace un rato. Todo se interpreta como naciente de una voluntad, de alguien que quiere o no quiere hacerlo. Y no se comprende que la continuidad democrática de un país muchísimas veces no depende de ninguna voluntad, pero se mide en la historia, que es más lo mío, como intentos frustrados o intentos exitosos, como si alguien no hubiera querido o alguien sí hubiera querido. Y eso no es así. Hay 18.000 ejemplos históricos donde lo que quiso el presidente, sobre todo en este país que es demasiado presidencialista, no se llevó bien con la historia, con la conclusión que después dejó. Pero nadie tiene la humildad de decir, trataremos. Si me ayudan, si todos lo lograremos. No, acá llego yo y como soy yo, lo voy a lograr. Cosa que vos dijiste bien, Macri fue ese el arquetipo de un modelo que aparentemente era muy distinto al otro, y sin embargo dijo, conmigo pobreza cero. ¿Qué creía? ¿Que una voluntad podía acabar con el tema de la pobreza en la Argentina? Juro que un día hago un programa y le pregunto. Como la inflación, como hay graves problemas que no se solucionan ni en una gestión, ni en varias,
y Sisi en varias, a través de una política constante y permanente. Yo estoy azorado con el tema de la educación en la Argentina, y no parece ser un tema que preocupe ese demasiado. va a ser otro tema, sí, claro. Acá cada tanto lo tratamos. Estaba pensando también que hay algo de impotencia en toda esta visión conspirativa de la historia, ¿no? Hay algo de impotencia. Me parece que no es solo abarcativa de los grupos de los que estamos hablando, en este caso del gobierno que está iniciándose. Hay algo de impotencia. ¿En qué sentido? La verdad que pelearse hoy, por ejemplo, con los medios, es una pelea que ya se ganó. Es decir, ya hubo presidentes que la ganaron. Trump asumió contra los medios de comunicación fundamentales de los Estados Unidos. Bolsonaro le ganó a los medios de comunicación fundamentales de Brasil. Ahora, ¿no será que Perón le había ganado a los medios fundamentales? Claro, entonces, pero hoy con más razón, porque tenemos además frente a nosotros la irrupción de un sistema de comunicación complejo al que no conocemos, un lenguaje en el que estamos aprendiendo a hablar, un nuevo lenguaje, que es el lenguaje de las redes, esa especie de democracia anárquica y directa que genera una serie de conflictos y de problemas que son gravísimos y que todavía no le encontramos la vuelta porque recién nos estamos entrenándose en el tema. ¿No? Entonces me parece que la idea, vuelvo a la cuestión de si nos la agarramos con ese símbolo pequeñito que es el periodista y lo convertimos en un conspirador de la magnitud que le están dando a algunos de los operadores del nuevo gobierno, vamos a entrar en una situación delicada. Vamos directo a atentar contra las libertades de opinión, vamos directo a atentar contra las libertades públicas, en definitiva. Y esto me parece que es una responsabilidad que tenemos, que la impotencia no nos lleve de nuevo a equivocar el camino, a equivocar la idea de que necesitamos un enemigo definido y entonces lo usamos como lo usaba Néstor Kirchner claramente, lo dijo, lo admitió. Además Néstor Kirchner tenía una cosa que a mí me producía mucho rechazo como periodista, que despreciaba a los periodistas. Sí. Pero los despreciaba no en el sentido de la peligrosidad del periodista, los despreciaba como seres que dependían de un sueldito. Eran operadores que dependían de un sueldito. Es una cosa tan humillante. Bueno, cuando decía, ¿a vos quién te paga? Pero claro, es espantoso porque es sospechar de que el tipo no piensa como vos, cobra, tiene un interés espurio. Por ahí es un ignorante el tipo. No estoy defendiendo a la corporación de los periodistas, ¿no? Lo que pasa es que ahí es distinto. Si sos funcionario, vos también podrías decirle a un funcionario, así sea el presidente, escucha, flaco, te estoy pagando. Claro. Ahora, si él está convencido de que su riqueza, en el monto de su riqueza, el salario que cobra es nada, comparativamente, va a decir, ¿de qué me estás pagando, flaco? Claro. No va a agregar, yo te estoy sacando. Pero eso es otra historia. Dada esta radiografía que estamos pintando, ¿qué es de esperar? ¿Qué mecanismos, qué políticas podrían implementarse para poder despolitizar la justicia? Sea que seamos más esperanzados o no con respecto a lo que viene, pero ¿qué políticas deberían sostenerse en ese sentido? No sé, yo creo que sin duda que necesitamos cambiar el modo en que está organizado la justicia federal en particular. Creo que problemas como el de la corrupción merecen tomarse como uno de los grandes dramas que enfrentamos desde hace tiempo y que pueden requerir organismos especiales, a lo mejor compuestos por ciudadanos del común, etcétera, pero que nos ayuden a sortear estas dificultades. Mira, un hecho relativamente reciente, desde el 2005-2006, en Canadá, para diseñar los sistemas electorales, se convocaron a asambleas de ciudadanos, elegidos por sorteo.
Y uno decía, uy, pero qué extraño, claro, pero eso era bajo una lógica muy interesante y era reconocer que si el cambio del sistema electoral va a estar a cargo del mismo legislador que se beneficia con el sistema electoral y nunca va a ser un cambio que lo perjudique a sí mismo. Entonces se dijo, no, para ciertas cosas necesitamos sacarle de las manos a estos mismos que van a ser los beneficiados, que nunca van a hacer ninguna... Lo mismo pasa, por ejemplo, en Argentina, que el Congreso sea el encargado de determinar cómo van a ser las leyes para implementar las leyes de participación popular que establece la Constitución. Y bueno, pasó lo que era esperable, que como los legisladores saben que si se participa más directamente por la ciudadanía, ellos pierden poder, entonces el modo en que lo han legislado ha sido de bloquear las posibilidades de la participación democrática directa. Entonces, hay muchas decisiones, y yo creo que el caso de la corrupción es lo mismo con la clase política. Necesitamos sacársela de la mano, digamos, a los que están involucrados para hacer concebible que un problema enorme, digamos, pueda tener una solución independiente, digamos, de lo que dicen los propios beneficiados. Ese es un modo de pensar. Ahora, eso tiene que aceptarlo la política. Claro, pero por eso en Canadá pasó, Sí. por ejemplo, porque hay una Se situación de bajó el escándalo, velo una de la situación de ignorancia. crisis. ¿Cómo? Se bajó el velo de la ignorancia. Sí, de Rawls. pero en todo caso lo que quiero decir es, eso es teoría, pero eso hay mucha práctica reciente. Por ejemplo, la práctica de asambleas ciudadanas está ahora en Francia discutiendo sobre los medios, el medio ambiente, o se discutió en Irlanda sobre el matrimonio igualitario. O sea, ese tipo de asambleas ciudadanas no, digamos, en la clase política, esos son cosas que forman hoy parte de la realidad cotidiana en un montón de países. Entonces ya no es parte de la utopía o de la mera teoría abstracta que uno dice, bueno, eso decirlo en la clase, ¿no? Bueno, te digo una cosa, cuando yo formé parte de la CONADEP, ¿no? Claro. En ese momento, Exacto. cada vez que a mí me dicen, hagamos la CONADEP del periodismo, de la corrupción, de lo que fuere, yo digo, no, espera. Pero no porque yo no quiero que porque tendría otro nombre, porque vos no dirías Comisión Nacional de Desaparición de Personas. Es muy difícil encontrar hoy, pero sería bueno buscarlo, tanta independencia como tenían los miembros de la CONADEP en ese entonces. No, eso está bien, pero déjame decir una cosita, que es el sistema de jurados que en muchas provincias de Argentina se aplica. Bueno, eso no es que uno requiere una figura pública, que a lo mejor sí para una CONADEP uno necesita y requiere una... Pero el jurado es el ciudadano común, que es simplemente sacarle a la política de quien se beneficia con la norma el diseño de la respuesta. A mí me parece que lo difícil de estas cosas, Roberto, es que este tipo de cambios requieren de consensos en la política y en las instituciones importantes, grados de consenso importantes. Por eso no se pueden hacer en cualquier momento. La crisis que vos hoy tenés en la justicia, si la tratás de resolver, la vas a tratar de resolver al estilo argentino. Claro, pero mira el caso si va a ser de el Chile. atropello, vamos a disolver el Poder Judicial, que es lo que En Chile, en el 2015, sí, se empezó a discutir la reforma constitucional y los que no se oponían a ella decían, no, estas cosas hay que hacerlas en momento de crisis. Y decían, no, mira, resolvelo. Claro. Bueno, les terminó explotando en la cara. Claro. Entonces, Estoy de acuerdo yo estoy de acuerdo. Yo digo, ser conscientes de que estás en una situación límite, que no podés juguetear con esto. Correcto, porque después te estalla de una manera es lo que está pasando eso en Chile. Exactamente. Exacto, que no tienen interlocutor ahora. Claro. Para responder a lo que decía Pablo, hay dos patas de cualquier tipo de solución. Una es la institucional y otra es la fáctica, la real, la que... Esto tiene que ver con la cuestión política, que se decida. Por ejemplo, si este gobierno que se inicia, las causas contra Cristina continuar y se llegara a una condena en alguna causa, más allá de que fuera preso o no, sería una bocanada de aire fresco real para toda la sociedad, porque revelaría que el gobierno es prescindente. Ahora, si al contrario se empieza a perseguir a los 6 funcionarios macristas, etcétera, sería una vuelta a lo mismo. Te diría mala noticia. Pero también es necesaria una reforma institucional de la justicia a nivel federal. Todavía, en la provincia de Buenos Aires, desde hace varios años, en Córdoba desde hace años, hay que cambiar el sistema. Está en práctica, ya empezó a cambiarse en ciertas provincias.
pero es fundamental que se cambie a nivel federal, que sean exclusivos, que los jueces ya no sean más, se conviertan en simples jueces de garantías, custodios del cumplimiento de garantías constitucionales, pero la acción penal que esté en manos de los fiscales. Tanto embrollo ahora por la ley del arrepentido y qué sé yo, eso en Estados Unidos existe. O sea, existe lo que se llama principio de oportunidad, y el fiscal acusa o negocia con el imputado, negocia a cambio de información, y eso, y la justicia norteamericana en su conjunto es un disparate decirlo, porque hay mucha justicia distinta, porque son muchos estados. Pero existe desde que Estados Unidos es país, o sea, hace 200 años, y mal no les ha ido como nación para decir que eso podría socavar. Nosotros todavía seguimos arrastrando el sistema de la ley de enjuiciamiento criminal español de la época de la colonia. Es terrible. Yo que por razones históricas reviso un expediente que se le había incubado a Martín Álzaga cuando hace la sonada del 1 de enero de 1809, y se lo imputa por independencia, por intento de independencia, lo que revela que las palabras de independencia ahora han cambiado mucho en su contenido. Y leyendo el expediente, uno ve que, claro, tiene palabras arcaicas, pero cambiar las palabras, y es exactamente el mismo proceso que yo lo veía en el juzgado. Es exactamente igual. Y han pasado 210 años. Bueno, vamos a tener que cerrar una mesa que fue recontra interesante. Señores, el tema del lawfare, que es, como se ha dicho bien acá y se ha probado, es un invento para tratar de evitar que gente que faltó a sus funciones como funcionario, a sus deberes como funcionario, sea interrogado por la justicia y eventualmente acusado y condenado. Muchas gracias por estar con nosotros. A ustedes y a los que nos están escuchando les digo, no se mueva de acá, porque lo que viene es La Otra Mirada con Gustavo Mura, que vale la pena, y buena tarde, buen domingo.